Yo creo que todo tenemos que guardar la proporción en cuanto al tamaño del Estado que tenemos, pero también en cuanto a la posibilidad real que ha tenido este país de entrar a investigar a fondo lo que está pasando. Parecería que en otros países se ha abierto la posibilidad, por ejemplo, de denunciar a un presidente de la República. Aquí no ha sido posible. Claro, y ahora en la mañana se abre una posibilidad importante, un reto para la justicia, cuando don Hugo Barrera dijo en el programa lo de los 40 millones de dólares de la Diego de Holguín fue verdad. Eso se lo dijo el ex ministro Gutiérrez, dice él, y que ese dinero lo entregó al presidente de la República de ese entonces. Que esto sea un tema electoral, no sé, pero creo que aquí el señor fiscal de la República tiene un llamado importante en este momento, porque ellos dijeron esa olla de corrupción que existió en el gobierno pasado, esa olla de corrupción, o sea, que información que tenían ellos que pudieron perfectamente haber denunciado, pero bueno, señor fiscal, ahí tiene un mensaje muy claro. Después de haber oído a mis compañeros en este tema y como a mí se me ha encomendado hablar de los jueces, sobre el rol de los jueces en la lucha contra la impunidad, yo quisiera empezar a hablar de qué significa la impunidad para los distintos sectores de la sociedad salvadoreña. Yo creo que para la ciudadanía en El Salvador, la impunidad es algo así como una especie de fatalidad. Como que nosotros decimos, no, es que aquí la justicia no funciona. No, nosotros no, especialmente las víctimas, ¿verdad? Las víctimas, es que aquí la justicia no funciona y aquí denunciar como que lo que trae como consecuencia es más amenazas para mí que resultados efectivos en la justicia. Eso es para una parte de la ciudadanía. Para otra parte de la ciudadanía, la impunidad se asume como la certeza de que yo cometo un delito y no me va a pasar nada. O sea, hay así como una seguridad de que quien comete un delito tiene muy poca probabilidad de que le pase algo, especialmente si tiene poder. De parte de los funcionarios del órgano judicial, ¿cómo están viendo el tema de la impunidad? Y aquí voy a hablar del sistema de justicia, que involucra a la Fiscalía, la Policía, la Procuraduría General de la República, el órgano judicial en su conjunto. Están desbordados. Yo creo que cualquier institución del sistema judicial que veamos están absolutamente desbordados en cuanto a demanda de trabajo. Cada fiscal, cada juez tiene asignado, cada colaborador jurídico de un tribunal tiene asignado no sé cuántos cientos de casos. Tienen limitación de recursos, tienen muy poca coordinación y, por ejemplo, esa entidad que debería ser la coordinadora del sector de justicia, como que funciona muy poco. O sea, hay un trabajo en el sistema de justicia que camina muy en paralelo y cuando la prensa dice es que los jueces ponen en libertad, claro, dicen los jueces, si a mí me traen mala investigación, a mí me traen malos casos, entonces como que no hay así como una coordinación estratégica en el combate a la impunidad. Y la percepción general que se ve y que la gente siente es la falta de compromiso con la justicia. Es la falta de pasión por la justicia. Parecería que el sistema de justicia es una enorme maquila donde se tramita de cualquier manera y sin garantías para nadie los procesos que ahí se presentan. Eso es lo que uno está viendo desde fuera. Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa la impunidad para el resto del aparato de Estado? La impunidad no es precisamente un tema ni para el órgano ejecutivo ni para el órgano legislativo, mucho menos para la Corte de Cuentas o para las otras entidades del Estado. Parecería que la justicia es exclusivamente competencia de los jueces, así como los derechos humanos es exclusiva competencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Error gravísimo. ¿Qué dicen los otros órganos del Estado? A mí me han nombrado para administrar el futuro, no para juzgar el pasado. Han dicho todos los presidentes de los acuerdos de paz para acá. La violencia y la criminalidad, además, es una herramienta electoral. Recordémonos cómo se utiliza la violencia y la impunidad como algo que da beneficios electorales. Pero además, revisemos el presupuesto que se le da, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República y comparemos con el presupuesto que se le da al Ministerio de Defensa. Por favor, pónganle atención a eso y ya van a ver con la sorpresa que se van a encontrar.
La Fiscalía tiene asignado nada más y nada menos que dirigir la investigación del delito, pero además se evidencia en la poca seriedad con la que se aborda la grave problemática en todo el sistema de justicia. Solo ese conflicto que actualmente en la Corte Plena nos dice la poca seriedad que se le está poniendo a todo este problema. Pero además caemos a la cuenta como la criminalidad, que para la mayoría del pueblo salvadoreño, y la impunidad, que para la mayoría del pueblo salvadoreño es uno de los mayores problemas, para otros, para los mismos de siempre, es el mejor negocio con el que han contado en los últimos años, y sobre ese negocio podríamos hablar en algún otro momento. Como voy a empezar a hablar de los jueces y de las juezas, yo quiero decirles que nosotros desde FESPAL tenemos una buena calificación de muchas juezas y de muchos jueces en este país, de esos jueces independientes, jueces de la Constitución, que realmente han demostrado en toda la historia de su trabajo que responden a lo que les manda la Constitución y la ley, y eso les ha traído problemas. Ya voy a poner algunos casos. Y son jueces de la Constitución y nuestros respetos, y yo creo que por eso estamos aquí con ellos y muchos otros jueces en todo el territorio nacional. Yo les tengo que decir que un día, con sorpresa, por un caso de tránsito en la Unión, me tuve que ver en una audiencia judicial con un juez allá en un lugar con un manejo de tratados internacionales y demandando el apego a la Constitución, que yo tremendamente, o sea, muy gratificada con eso. Pero yo en este caso, sobre el rol de los jueces en cuanto a la lucha contra la impunidad, yo tengo más preguntas que respuestas. Entonces yo me pregunto, ¿están los jueces en lucha contra la impunidad? Yo diría que no. Como no lo está el sistema de justicia, no lo está la policía, no lo está la fiscalía, no lo está el órgano judicial. Y aquí revisemos contra la impunidad del pasado, porque yo creo que aquí Benjamín ya habló de dos momentos de la impunidad, y creo que hay casos de la impunidad del pasado, y por supuesto que aquí no hay ningún juez pensando que puede juzgar un caso de los crímenes que se cometieron en 1932. Claro que no. Tampoco están pensando en juzgar los casos que se cometieron, los crímenes de la guerra de los años 80. Claro que no. Y ya lo dijo Tony, está de por medio la ley de amnistía, está de por medio la prescripción. Cuando la ley de amnistía, de acuerdo a la sentencia de la Sala de lo Constitucional del año 2000, creo que esa sentencia deja una ventana abierta para la posibilidad de juzgar casos, no obstante la ley de amnistía. Pero ni el fiscal ni los jueces están en esa disposición, alegando prescripción. El fiscal de aquel momento, en el caso de los jesuitas, no entendió el caso y se fue, pero no hay disposición para eso. Obviamente, para los jueces no le dan importancia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y yo quiero que cuando yo hable aquí, yo dejo al margen y pongo paréntesis con esos jueces de la Constitución, que los hay montones en este país, pero vamos a hablar de esos jueces que no están en lucha contra la impunidad. Pero igualmente, cuando uno habla, bueno, y los jueces tendrían que tener un pensamiento estratégico para estar en lucha contra la impunidad, pero ¿en qué momento? Si yo no sé, yo sé que aquí hay jueces que llegan a la madrugada resolviendo para no tener mora judicial. Entonces, ¿en qué momento, con ese colapso que tienen de carga de trabajo, van a dedicarse a pensar en el combate a la impunidad de todos los crímenes de la guerra, cuando tampoco el fiscal general de la República está pensando en eso? Pero tampoco contra la impunidad del presente. Tuvimos aquel estudio en el año 2008 que dijo que de cada 100 homicidios que se cometen en El Salvador, únicamente 3 pasan todo el proceso de juzgamiento y son condenados. Es decir, en materia de homicidios en el 2008 teníamos 97% de impunidad. No sé en qué momento, en qué dato estamos en este momento. Entonces uno dice, no hay preocupación para los jueces desde la óptica de las víctimas y de la justicia, el tema de la impunidad. No, ese no está en la cabeza de los jueces por razones que aquí voy a tratar de decir.
Cuando se le reclama a un juez, el juez dice es que la policía y es que la fiscalía, el juez y el policía y la fiscalía dicen que los jueces, bueno, ahí como que habría que ponerse de acuerdo. Pero si no hay pensamiento estratégico ni interés para los crímenes, para la impunidad del pasado ni para la impunidad del presente, tampoco y mucho menos lo hay para las nuevas formas de impunidad. Porque yo creo que es fácil que hablemos de la impunidad de los crímenes de la guerra, de la impunidad del presente, con todos estos temas de la extorsión, de los homicidios, pero hay nuevas formas de impunidad a las que tampoco se les está poniendo la atención debida. El tema del crimen organizado. Pero yo creo, aquí hay tribunales especializados para criminalidad organizada que han tomado la decisión, porque así lo ha definido la Fiscalía, de que crimen organizado equivale a pandillas, ya lo dijeron aquí. Y yo creo que hay que perseguir a las pandillas que están cometiendo delitos, pero por favor, reducir a pandillas el crimen organizado, parecería que estamos favoreciendo la impunidad del crimen organizado. Porque la criminalidad organizada es esa que cuenta con el apoyo del poder político y el poder económico, aquí en Sicilia y en cualquier parte del mundo. El presidente de la República lo ha dicho, aquí en El Salvador las instituciones están penetradas por el crimen organizado. Yo creo que hemos tenido evidencias a lo largo de los últimos años y pero parecería que esto no le importa mucho a nadie, la persecución del crimen organizado. Ahorita estoy viendo que hay se está demostrando que la denuncia del Faro sobre el cártel de Texas era verdad, pero parecería que todo eso lo está empujando la DEA desde los Estados Unidos, lo está empujando los fondos del milenio, o sea, como que aquí no vemos eso que decía Martín, que habría que ver. Uno de ellos dijo, si hay un juez o un funcionario que tenga un rancho en la playa, y que nosotros como ciudadanos lo tenemos que denunciar. Si el problema es que yo creo que sí, la ciudadanía debe ser más actuante, pero esa ciudadanía va a ser actuante cuando encontremos instituciones fuertes que tengan en cuenta las denuncias que ponemos. Pero si ponemos denuncias y nos dicen que es porque queremos desestabilizar el Estado, porque somos comunistas o porque ahora nos hemos hecho de derecha, pues como que allí uno dice qué seriedad tiene el venir a poner una denuncia. Pero nuevas formas de impunidad también son los delitos que se están cometiendo contra los trabajadores de la maquila, por ejemplo, los delitos de cuello blanco, los delitos de medio ambiente, los delitos contra la salud, o esos delitos contra las niñas, los niños y las mujeres, a los que muy poca seriedad se les está dando, y esas nuevas leyes que favorecen el superar la impunidad en estos casos, la judicatura todavía no le está poniendo atención. Los jueces en este momento todavía, bueno, los fiscales también hasta se burlan de estas nuevas leyes y siguen aplicando el Código Penal, que está bien, ¿verdad? Pero todavía falta dar un paso ahí. Y otra forma de impunidad tiene que ver también con los crímenes de odio. Aquí a los crímenes que se están cometiendo contra la comunidad LGTBI, a nadie le importa. Y por ejemplo la Fiscalía y la Policía dicen, ¿y por qué viven esa vida que viven? Y un tema difícil, que es por ejemplo que hemos oído comentarios que dicen, porque no es solo en el tema penal, yo creo que tenemos que irnos a otros campos cuando dicen, si los tribunales de lo mercantil son los bufetes de la banca, ¿verdad? Y ahí todo se resuelve. Este tipo de cosas que realmente se deberían de investigar a fondo lo que ahí está pasando, para que realmente empecemos a confiar en que se está investigando y se está tomando en serio las nuevas formas de impunidad. Pero también yo quiero decir algo que es muy delicado y que lo digo yo en mi carácter personal y con toda responsabilidad. El actuar de algunas y algunos jueces es impune. Y lo digo, por ejemplo, ese hecho de que en las audiencias judiciales en materia penal se estén sacando actas, se firmen papeles en blanco para luego asentar las actas, por favor, eso es violatorio de todas las garantías del debido proceso. Y yo les digo, yo en calidad de imputada llegar a firmar ahí un papel en blanco para que luego en el tribunal, en tribunales especializados, que a mí me daría la impresión que ahí más son jueces muy cercanos a la Fiscalía que realmente jueces cercanos a la justicia.
Entonces, eso de sacar firmas en blanco a mí me parece que es como aceptar que el verdugo me regale la soga con la que me va a colgar, ¿verdad? Yo creo que en este momento, cuando hablo de jueces impunes, hablo de jueces que están poniendo sentencias muy ligeras, que están haciendo valoraciones de prueba, por ejemplo, en el tema del aborto, que en este momento, gracias a la Santa Madre Iglesia y a la vida, el aborto se ha convertido en un homicidio, en un homicidio agravado. Entonces, ¿cuántas mujeres están en la cárcel realmente sin prueba, condenadas a 30 o más años por un delito de esto? Y se lo digo porque eso se nos puede demostrar. Entonces nos parece que la ligereza con que algunos jueces están mandando a la gente a la cárcel realmente es una nueva forma de impunidad. Pero entonces nosotros creemos que una judicatura, para asumir la responsabilidad de emprender la lucha seria contra la impunidad, requiere de por lo menos tener las siguientes fortalezas: independencia judicial. Y aquí ser juez independiente es un riesgo muy grande. Yo creo que aquí yo traigo algunos ejemplos de jueces independientes y los que han pagado caro su independencia. El caso del juez Lizama, por ejemplo, que por el hecho de haberse atrevido a poner una resolución que inaplicaba tuvo que ver con el nombramiento del director de la policía, un general nombrado como director de la policía inaplica una orden que le había llegado de la fiscalía y lo sancionan y lo mandan como juez a una ciudad alejada de San Salvador. Luego la Corte Suprema de Justicia le dio la razón porque declaró inconstitucionales a los generales nombrados en el gabinete de seguridad. El caso actual de la magistrada María de Segovia, que por el hecho de que ella está conociendo de ese caso en que se ha pedido la inconstitucionalidad del señor presidente de la Corte, se le está queriendo inhabilitar como magistrada de Cámara por un caso que, lejos de llevarlo al punto en que se le ha llevado, debería de servir para revisar la actuación de los jueces en todo el territorio nacional. Pero no, se va por el camino equivocado y se está tratando de romper la actuación independiente de una jueza en la Sala de lo Constitucional. El caso de la jueza Astrid Torres o el juez Posada Vidaurreta, que hace años se les quiso acusar por el delito de prevaricato porque el fiscal los denunció porque no se sometieron al criterio del fiscal. O sea, aquí podríamos mencionar cantidad de casos que le ha traído graves consecuencias a los jueces por ser independientes. Y digamos, no puedo dejar de mencionar los juicios paralelos de la prensa. Aquí ha habido jueces que con toda preocupación dicen: no tenemos valor para desafiar al diario de hoy. Imagínense qué grave. Yo creo que aquí un caso importante al que le tenemos que poner atención es el caso de Riley Serrano. Yo no sé si él es inocente o es culpable, pero aquí el caso de Riley Serrano fue un caso que se juzgó a partir del juicio que siguió paralelamente la prensa. Es importante para nosotros que los jueces deben tomar conciencia que no son administradores de justicia, que no son aplicadores de fórmulas. Si los jueces son impartidores de justicia con capacidad de interpretar normas e incluso de inaplicar normas, pero ese poder debe ser utilizado para lograr pronta y cumplida justicia, no para favorecer a unos y castigar de manera implacable a otros. Es muy importante que vayamos a ver ese dictamen que dio la relatora especial de Naciones Unidas en materia de independencia judicial, pero también ese juez que es capaz de emprender una lucha contra la impunidad debe tener mucha ética judicial. Y yo creo que de aquí ya hablamos bastante de eso. Una sólida formación profesional. Yo creo que en este momento de la historia del país, algo bueno que ha traído esta crisis es que nos hemos dado cuenta que poco derecho constitucional sabemos. Pero también creo que tenemos que saber mucho de tratados internacionales y también sería importante que la judicatura tome conciencia
de que ellos hacen derechos humanos, que son el bastión más importante en la protección y defensa de derechos humanos. Pero también creo que el tema de la jurisprudencia, yo me pregunto cómo los jueces estudian o no estudian la jurisprudencia que emana de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, pero también deben conocer su entorno político, económico y social. O sea, los jueces no viven adentro, o sea, su entorno no se reduce a sus tribunales. Y también tienen que tener un respeto por su investidura y por respeto de los justiciables. Claro, y otra cosa es que para que sean independientes los jueces también tienen que tener recursos suficientes, y todo esto baña también a la Fiscalía y a la Policía. Yo, para cerrar, nada más quiero traer a cuenta la recomendación que el informe de la Comisión de la Verdad le hizo al Estado de El Salvador en 1993, cuando dijo: solo podrán permanecer en la carrera aquellos jueces que, según una rigurosa evaluación realizada por el Consejo Nacional de la Judicatura, hayan demostrado vocación judicial, eficiencia, preocupación por los derechos humanos y estén rodeados de la garantía de independencia, criterio judicial, honestidad e imparcialidad en sus actuaciones. Esto sigue siendo una deuda del Estado salvadoreño. En conclusión, yo podría decir que, salvando escasas pero muy honrosas excepciones, las juezas y los jueces en El Salvador no tienen rol alguno en la lucha contra la impunidad. O sea, y cuando digo esto me estoy refiriendo a un rol consciente y preocupado por combatir este gravísimo flagelo que tiene a El Salvador prácticamente de rodillas frente a la criminalidad.